Bueno, hablemos de la ley de Hubble y de la expansión del universo, que ya algo habíamos hablado en el video anterior sobre la radiación cósmica de fondo. Pero bueno, primero recordemos el corrimiento al rojo. Ya habíamos hablado también del corrimiento al rojo alguna vez, que debido, por ejemplo, al efecto Doppler o debido a el corrimiento al rojo por gravitación que hemos visto. Bueno, la luz eh, o las ondas electromagnéticas las podemos describir mediante el espectro electromagnético. La luz que nosotros vemos con sus distintos colores está, podemos decir que en el medio, donde el azul y el violeta están en uno de los extremos, más energéticos y menos energéticos está el rojo. Hacia atrás está el infrarrojo, la, las microondas, las ondas de radio. Hacia arriba está el ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Hacia allá aumentamos la energía y hacia el otro lado descendemos. Y bueno, ya habíamos hablado que cuando el efecto Doppler era un corrimiento hacia el rojo o hacia el azul, dependiendo si la fuente se acercaba o se alejaba, y el corrimiento del rojo por gravedad era si había un campo gravitatorio fuerte, la radiación electromagnética tendía a ir hacia correrse hacia el rojo. Lo que vamos a ver ahora es que además hay un tercer tipo, o sea, teníamos el efecto Doppler común por que la fuente se está en movimiento, tenemos el Doppler gravitatorio, el corrimiento rojo gravitatorio, y lo que vamos a ver ahora es el cosmológico, que no es más que un corrimiento al rojo de la radiación electromagnética causada por la expansión del universo, que ya vamos a ver bien sobre eso. Entonces, tanto el efecto Doppler como el corrimiento al rojo cosmológico se pueden usar para calcular el movimiento relativo del observador y de la fuente de luz. Bueno, distintos elementos tienen distintas eh, asignaturas espectrales, o sea, algún elemento va a tener cierto espectro, ¿no? El espectro generalmente uno lo ve como todo negro y rayas de colores, y lo que importa es que uno puede catalogar esto. Uno lo cataloga en el laboratorio, es como si fuera un código de barra. Entonces, uno puede saber acá en el laboratorio cómo es este espectro, según de lo que esté compuesto, hidrógeno, helio, lo que sea, y después comparar con el que ve en las estrellas, y si está corrido al rojo, podemos saber qué movimiento está haciendo esa estrella o lo que sea. Entonces uno lo que puede saber es, se puede analizar para identificar cuáles son los elementos de los que está hecho eso y medir cuáles son las líneas espectrales que están corridas, al rojo o al azul, en general corriendo al rojo vamos a hablar, sobre todo en cosmológico, que es el corrimiento al rojo, porque a medida se puede pensar como que a medida que el espacio se expande, eso le saca energía a la radiación. Entonces, como lo podemos usar para sacar información de la estrella a la cual estamos mirando, lo que podemos decir es que una estrella, una galaxia, tiene un corrimiento al rojo Z, que va a venir dado por una ecuación que tiene que ver con la longitud de onda. Lambda observado menos lambda emitido sobre lambda emitido. Esta es la ecuación para saber el corrimiento al rojo. Entonces, esta es la longitud de onda observada, y esta es la longitud de onda emitida. Bueno, si hay corrimiento al azul, entonces esto va a significar que Z es menor a 0, y corrimiento
al rojo z mayor a 0. Entonces, para corrimientos al rojo pequeños, menos de 0.1, generalmente está relacionado con la velocidad v del objeto, y eso simplemente se utiliza la fórmula para la velocidad, que es c por z. Bien, en 1929 Edwin Hubble utilizó estas relaciones para calcular la velocidad de recesión de una cantidad de galaxias que él tenía los datos. Después de estimar más o menos su distancia, eso es algo difícil de medir, después propuso una ley simple que describe la expansión del universo, que es la ley de Hubble. ¿Qué dice la ley de Hubble? Bueno, la ley de Hubble justamente dice que la velocidad de recesión aparente de una galaxia es proporcional a la distancia del observador. B es igual a c por z, es igual a h0 de. H0 es conocida como la constante de Hubble, aunque no es una constante, pero se quedó históricamente con ese nombre. Y bueno, y de la distancia. Bueno, y esto describe la expansión del universo. Uno podría hacer un gráfico. De hecho, Hubble debió hacer un gráfico como este, donde de un lado tenía la distancia y de otro lado la velocidad de recesión, y tenía las distintas muestras, o sea, las distintas eh, galaxias, y él lo que hizo fue proponer esta recta. Hagan de cuenta que eso es una recta, donde la gradiente es la constante de Hubble, y bueno, y se calcula más o menos que la constante de Hubble, bueno, a Hubble le había dado aproximadamente 500 kilómetros segundo megaparsec, que es la medida en la que se mide, pero hoy en día el valor estimado es 7.4 kilómetros megaparsec. Recordemos que un megaparsec es aproximadamente 3.26 años luz. Esto significa que el universo se está expandiendo a un rango más o menos de 70.4 kilómetros por segundo por 3.6 millones de años luz, porque son megaparsecs. Esto es 3.26 millones de años luz. Bien, entonces el universo se expande a 70.4 kilómetros por segundo por 3 millones de años luz, o cada 3 millones de años luz, como lo quieren ver. A larga escala, el movimiento de las galaxias debido a la expansión del universo se suele llamar el flujo de Hubble. O sea, es como imaginarse. Se suele usar el ejemplo de un globo donde está todo las galaxias, y luego uno infla el globo, y entonces eso demostraría la expansión del universo, porque sigue teniendo la misma cantidad de galaxias, pero la goma de la que está hecha el globo se expandió, y bueno, entonces eso representaría como la expansión del universo. Aunque el universo no tiene por qué tener forma de globo, ¿no? Pero bueno, también el hecho de que el flujo de Hubble puede ser describido usando un rango de expansión, o sea, la constante de Hubble, el hecho de que podamos usar una constante de Hubble, tiene que ver con la validez del principio cosmológico. El ejemplo del globo lo que ayuda también es a sacarse esa idea de que, o sea, en realidad de establecer la idea de que no hay centro en el universo, que es lo que se llama el principio
desde el principio copernicano. O sea, no hay no hay centro, no hay un lugar privilegiado en el universo. Otra forma de imaginarse la expansión del universo es como que tengamos una hoja cuadriculada y bueno, y están todas las estrellas, galaxias de nuestro universo. Y bueno, y lo que hacemos es eh, expandir este universo, o sea que ampliamos el cuadriculado. Es como cuando agarramos una foto en el Paint o en el Photoshop y la agrandamos. Ese tipo de expansión, o sea, cada una de las galaxias se va a separar de cada una, que en principio uno suele escuchar que como que se expande el universo, como que se crea universo, como que el universo es de goma y se empieza a expandir. Solo lo que podemos decir es que las galaxias se alejan una de la otra de esta forma. Donde uno puede decir, bueno, se está expandiendo el universo, pero uno en realidad lo único que ve son las galaxias que se separan unas de otras, emulando una expansión del universo, que luego, teóricamente, usando la matemática, va a ser algo equivalente, pero no podemos tomarlo como que literalmente se está expandiendo el universo, sino que es simplemente algo equivalente a lo que vemos, que es que todas las galaxias se separan unas de otras con la ley de Hubble. Otra cosa importante es que la ley de Hubble describe el movimiento uniforme de las galaxias a larga escala, debido a la expansión del universo. Las galaxias además pueden estar influenciadas por eh, efectos gravitatorios de otras galaxias. O sea, si hay una galaxia por acá, otra por acá y otra por acá, es cierto que todas se van a separar por el efecto de la expansión del universo, pero además hay una atracción gravitatoria que esta hace que esta venga para acá y esta para allá, pero a su vez estas dos atraen a unas a otras y eso este, le suma una velocidad peculiar que tiene que ver con la gravedad y no con la expansión del universo. Es lo que se suele llamar movimiento peculiar. Y bueno, cuando se hacen cálculos cosmológicos no se deben tomar en cuenta. En general, cuando uno eh, toma el universo a larga escala, gran escala, y uno ve galaxias muy muy lejanas, generalmente eh, como la ley de Hubble nos dice que la velocidad este, depende de la distancia, la velocidad va a ser mayor a medida que vemos más lejos. Cuando vemos muy lejos, la velocidad debida, porque esta velocidad es debida a la expansión del universo, es grande. ¿Cuándo la velocidad va a ser grande? Cuando B es grande, cuando D sea grande. Esto se mantiene constante entre comillas. Eh, entonces cuando D sea grande, B va a ser grande. O sea que cuando vemos una galaxia muy lejos, o sea que la distancia sea muy grande, la velocidad va a ser muy grande. Y eso es lo que viene a lo que dijimos recién. La velocidad peculiar es que cuando veamos galaxias muy lejos, la velocidad peculiar va a ser muy chiquita en relación a la velocidad que va a tener por eh, la expansión del universo. Donde ahí no nos va a importar la velocidad peculiar que tenga debido a las galaxias que tenga cerca que le están haciendo alguna aceleración, algún movimiento por gravedad. Pero para las galaxias cercanas, como puede ser Andrómeda, el- la distancia va a ser muy chica, esta velocidad va a ser mínima y realmente va a ser despreciable en relación a la velocidad que pueda tener o la aceleración que pueda tener debido a la atracción con la Vía Láctea, con nosotros y con otras galaxias que estén en el vecindario cercano nuestro. Lo opuesto va a ocurrir cuando veamos galaxias lejanas. La velocidad peculiar va a ser despreciable y lo importante va a ser la velocidad debida a la expansión del universo.